La Biblia no dice lo que los protestantes enseñan, que el anticristo es el Papa. Hoy yo quiero que le quede claro a usted y a todos los protestantes del mundo, y también a los católicos, que la Biblia sí habla del anticristo, pero que no habla de que el anticristo sea el Papa, como ellos enseñan. Y si usted no lo enseña, que el Papa es el anticristo, me perdona, pero los otros sí lo enseñan. Y vamos a ver qué va a decir él del anticristo. Como él me pide que no me salga de la Biblia, pues yo no me voy a salir de la Biblia. De la Reina Valera me la van a leer. De la Reina Valera. Vamos a ver qué dice del anticristo. Primero, primera de Juan 2:18. A ver, primera de San Juan, según primera de Juan 2:18. Escuche. Hijitos, ya es el último tiempo. Ajá. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Que el anticristo viene. Y todos ustedes son testigos que ese es el tema más importante de los protestantes. Que el anticristo viene y que es el Papa. Ya lo identificaron. ¿Sí? ¿Y cuántos católicos se han salido por eso? Porque el Papa es el anticristo. Y vamos a ver si lo escuchamos del labio de él. Ojalá y no se le ocurra. Viene el anticristo. ¿Hemos escuchado hablar del anticristo? Sí, por eso Juan dice, ya escucharon hablar que viene el anticristo. Siga. Así ahora han surgido muchos anticristos. Subrayen la palabra muchos anticristos. De modo que si este señor me dice que el anticristo es uno solo, ya no le creo. Porque la Biblia dice que no es uno. Que hablaron, que algunos enseñaron que el anticristo era uno y que era el Papa. Pero que aquí dice que no es uno, que son muchos anticristos. Y van a ver cómo se le devuelve la moneda a los protestantes. Porque ellos dicen el anticristo es uno y es el Papa. La Biblia al revés dice, no es uno, son muchos y son los protestantes. Ponga cuidado, póngale la lupa. Si no está en la Biblia, usted me va a decir mentiroso. Pero lo voy a mostrar con la Biblia. Repítalo de nuevo, de la Reina Valera. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Ya no es uno, según la Biblia son muchos. Vamos a ver la característica para detectar si el anticristo es el Papa o son los protestantes. Vamos a ver, siga. Por esto conocemos que es el último tiempo. Ya no es uno, son muchos y ya conocemos que es el último tiempo porque han llegado muchos anticristos. Vamos a ver qué características da. En primer lugar, no es uno, o sea que ya no es el Papa, él no es el Papa. Son muchos. Siga. Salieron de nosotros. Ahí está la característica. Esos muchos que son anticristo, ¿de dónde salieron? Le pregunto a los que me están escuchando y a él mismo, ¿de dónde salieron los protestantes? De entre nosotros. ¿Saben cómo se llama el papá de los protestantes? Martín Lutero. ¿Qué era? Sacerdote de la Iglesia Católica, año 1520. Se salió y con él muchos se salieron de entre nosotros. Aquí entonces nos dice, es el Papa. El Papa no era evangélico y se salió y se metió a católico. No. Dice que no es uno. El Papa no se salió de la Iglesia evangélica y se metió católico. Dice que son muchos y que se salieron de entre nosotros. Todos los protestantes han salido de la Iglesia Católica. Todavía los protestantes hoy día están llenando sus filas. ¿Con qué gente? Con católicos que se han salido de entre nosotros. Hago una pregunta. ¿Usted alguna vez fue católico? No. ¿Fue bautizado cuando niño chiquitico? En la Iglesia Católica no.
¿Su papá fue católico? No sé, ¿Su mamá fue católica? no lo sé. No le conviene saber nada ahorita. A él no le conviene. Porque si su mamá y su papá llegan a ser católicos, él se salió de entre nosotros, él es un anticristo. Y eso no le conviene que el mundo lo identifique. Porque él sigue diciendo que el anticristo es el Papa. Pero según la Biblia, aquí no nos caemos a mentiras. Aquí vamos a la verdad y lo que está escrito. Y si esto no está escrito, lo van a escuchar a él. Ustedes van mirando paso a paso, porque aquí se trata es de que la verdad brote. Y la mentira dura, la mentira de los protestantes dura hasta que salga la verdad, hasta que los católicos sean capaces de sacar la verdad a flote, para que el mundo entero se dé cuenta que los protestantes están engañados. No por maldad, porque este hermano no está engañado por maldad, él no lo hace por maldad, sino porque lo engañaron y él jura que está en la verdad, solamente que nadie se lo ha explicado. Pero si es un amante de la verdad, hoy va a ver que un sacerdote del Dios Altísimo, no un pastor mentiroso, le está mostrando con la Biblia qué es el anticristo. Otra vez, lo último que leyó. Salieron de nosotros. Salieron de nosotros. No se le olvide que el anticristo salió de entre nosotros. Siga. Pero no eran de los nuestros. Pero no eran verdaderos católicos. Siga. Porque si hubiesen sido de nosotros, Si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. en castellano, ningún católico bien formado, verdadero católico, se mete a protestante. Jamás en la vida. Jamás. El que es verdadero católico nunca se sale de la iglesia católica. Estaban con nosotros, no eran verdaderamente los nuestros. Siga. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Para que se manifieste que no todos son de nosotros. Y entonces esos son los anticristo. Cristo funda una iglesia. Esa iglesia tiene que durar hasta que venga Cristo. ¿Se acuerda de Mateo 28:20? Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. ¿Se acuerda Pedro? Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, los poderes del infierno no la podrán. Esa iglesia dura hasta el final. ¿Y por qué nacen los anticristos? ¿Cuál es el motivo más grande para que un anticristo se salga de la iglesia? A pesar de que eran de los nuestros, eran cristianos. ¿Cuál es el motivo? Según dice San Juan, el mismo que habla del anticristo, Juan capítulo 6, del versículo 51, el discurso teológico sobre la Eucaristía, de Juan 6, 51 en adelante, dale. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Cristo se entrega por la vida del mundo en un pedazo de pan. Siga. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? La gente que no conoce a Cristo, que no cree en Cristo, critican su discurso. Siga. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. No tenéis vida en vosotros. Entonces está mostrando aquí sobre el pan y el vino, el cuerpo y la sangre de Cristo para tener vida. Versículo, ahora pase al 60, versículo 60. Al oír estas palabras, muchos de sus discípulos, se acuerda que decía, se dijo que venía un anticristo, pero no es uno, son muchos. Ahora escuche, muchos de sus discípulos, ¿de dónde salieron anticristo? Eran de los nuestros. Muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. Dura es esta palabra. El anticristo no es capaz de aceptar las palabras duras de Cristo sobre la Eucaristía. No es capaz. Duras son estas palabras, siga. ¿Quién la puede oír? ¿Quién la puede oír? Versículo 66. Y antes que lea el 66, sepa que está en el Evangelio de San Juan, capítulo
6, versículo 6, 6. Que si lo unimos, el 6, 6, 6, la señal del anticristo. Escúchela. 6, 6, 6. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Se salieron de entre nosotros. ¿Quiénes son los anticristos? Los que eran de lo nuestro y se salieron de entre nosotros. Por eso está en el 6, 6, 6, que se echaron para atrás y ya no quisieron seguirlo porque no quisieron creer en la Eucaristía. ¿Por qué los protestantes se han salido de la iglesia? Porque no han querido creer en la Eucaristía. ¿En qué se han convertido? En anticristo. Eran de los nuestros y ahora se han salido de la iglesia. Y por eso usted verá que San Juan es el que habla del anticristo. Otra cita donde San Juan habla del anticristo. Primera de Juan capítulo 4 versículo 1 en adelante. Primera de Juan capítulo 4 versículo 1 en adelante. Viene a hablarnos otra vez del anticristo. Amados, no creáis a todo espíritu. No creáis a todo protestante que diga que viene iluminado por el Espíritu. No creáis a todo espíritu. Sino probad los espíritus. Probemos los espíritus. Eso es lo que estoy haciendo yo aquí con el hermano. Probando qué espíritu trae. Probar los espíritus. Si son de Dios. Si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Porque muchos falsos profetas, muchos anticristos, muchos falsos profetas han salido por el mundo. Siga. En esto conoced el Espíritu de Dios. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es decir, no cambia la doctrina, ponga cuidado. Es de Dios. Es de Dios. Cristo vino en carne, no anda diciendo que Cristo era un fantasma, que Cristo era una apariencia, no. El que confiese la verdad que los apóstoles transmitieron a través de la iglesia, es de Dios. Siga. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Y todo espíritu que confiese que Jesucristo no ha venido en carne, es decir, inventa otra doctrina, enseña otra cosa. No es de Jesucristo. No es de Jesucristo. Siga. No es de Dios. No es de Dios. Y ahora escuche lo que viene. Paren la oreja. Y este es el espíritu del anticristo. Ese es el espíritu del anticristo. Aquel que cambia la doctrina. La doctrina de los apóstoles, la doctrina de la iglesia, es que Jesucristo vino en carne. Viene otro, habla de Jesucristo, pero de otra manera. Jesucristo no vino en carne. Jesucristo fue como un fantasma. Está cambiando la doctrina. Todo el que venga cambiando la doctrina pasa a ser un anticristo. Siga. El cual vosotros habéis oído que viene. El cual ustedes han escuchado que viene. El anticristo. Siga. Y que ahora ya está en el mundo. Ya está en el mundo. Ustedes los conocen, los protestantes. Siga. Hijitos, vosotros sois de Dios. Vosotros sois de Dios. Siga. Y lo habéis vencido. Y lo habéis vencido. Porque mayor es el que está en vosotros. Porque mayor es el que está en vosotros. Que el que está en el mundo. Que el que está en el mundo. No le tengan miedo a los protestantes. Porque mayor es el Espíritu de Dios que está con nosotros que está con ellos. Siga. Ellos son del mundo. Ellos son del mundo. Por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Y por eso el mundo los oye. Y escuche lo que viene. Nosotros somos de Dios. Nosotros somos de Dios y venimos desde la fundación de Cristo. El que conoce a Dios nos oye. El que conoce a Dios nos oye. El mundo entero está siguiendo y dando de cuenta. Siga. El que no es de Dios no nos oye. Nos maldice más bien. Siga. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. El que escucha a los apóstoles de Cristo y no cambia la doctrina, ese es de Dios, tiene el Espíritu de Dios. El que cambia la doctrina y no escucha a los apóstoles de Cristo, es el anticristo. Por eso Gálatas 1:6 en adelante, Pablo viene a advertir contra esa gente. Y nos viene a decir, tengan cuidado con esa gente, porque ya están en el mundo. ¿Qué vamos a hacer cuando nos lo encontremos? Escúchelo, Gálatas 1:6 en adelante.
Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Mire, estoy tan sorprendido que se alejen del que los llamó, se alejen de Dios que los llamó por la gracia de Cristo. Para seguir un evangelio diferente. Cuando un protestante sigue un evangelio diferente, se aleja de Dios que los llamó por la gracia de Cristo. Cuando un católico se sale de la doctrina de Cristo, de la iglesia de Cristo, se aleja de Dios para meterse a evangélico, para seguir otro evangelio. Ese es el anticristo. Pongan cuidado lo que sigue. No es que haya otro, Y no es que haya otro evangelio. Ellos tienen la misma Biblia que nosotros, nos robaron la Biblia. Solo que le quitaron 7 libros. Siga. sino que hay algunos Sino que hay algunos que os perturban que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y por eso el Padre Toro no quiere que perturben el evangelio de Cristo, que cambie el evangelio de Cristo. No es pelear, se trata de demostrar que no deben cambiar el evangelio de Cristo. Siga. Mas si aún nosotros, Mas si aún nosotros, Martín Lutero, que era de los nuestros, por eso el anticristo salió de entre nosotros. Y el anticristo sigue saliendo anticristo de entre nosotros. Pero aunque uno de nosotros, o un ángel del cielo, o un ángel del cielo, os anuncie otro evangelio como Martín Lutero, que era de los nuestros, y anunció otro evangelio, del que les hemos anunciado, distinto del que se ha anunciado de que Cristo fundó la iglesia hasta ahora, sea anatema. anatema significa maldito. Sea maldito, se convierte en anticristo. Siga. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Sea maldito. O sea que San Pablo también dice que el anticristo trae el evangelio pero distinto. Y sea maldito. Y San Juan, segunda carta de Juan, el único capítulo que tiene, versículo del 9 en adelante, usted verá cómo dice San Juan, ese que habla del anticristo, y dice que salieron de entre nosotros y que andan enseñando otras cosas. Escuche lo que dice, segunda de Juan. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, Se sale. ¿Se acuerda quién es el anticristo? El que se era de los nuestros y se salió. Otra vez, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, el anticristo es el que no persevera en la doctrina de Cristo y se sale, se convierte en anticristo. ¿Qué pasa? no tiene a Dios. No tiene a Dios, se convirtió en un anticristo. Siga. El que persevera en la doctrina de Cristo, El que se mantiene en la iglesia de Cristo, en la doctrina de Cristo y no se sale, ese sí tiene al Padre y al Hijo. ese sí tiene al Padre y al Hijo. Siga. Si alguno viene a vosotros Si alguno viene a vosotros, llámese testigo Jehová, pentecostal, evangélico, como se llame, y no trae esta doctrina, y no trae esta doctrina, no lo recibáis en su casa. los anticristos no hay que recibirlos en la casa, como dicen algunos católicos, eso es lo mismo. Siga. Ni le digáis bienvenido, porque el que dice bienvenido participa en sus malas obras. Es un pecado, es cómplice. Le voy a demostrar que el anticristo está en contra de la doctrina. Así, doctrina. Y lo va a leer textualmente. Y si quiere usted lo lee. Va. Dice que no, y yo digo que sí. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, de la suya. Usted me lo va a leer, a ver si el gato es blanco o no. Escuche. Primera de Timoteo 4, 1 en adelante. San Juan dice, ¿sabían que vendría el anticristo? Muchos. Estamos, hijitos míos, estamos en los últimos tiempos. Y se dijo que en los últimos tiempos vendría el anticristo. ¿Se acuerdan? Si quiere, recuérdenselo. Recuérdenselo, mientras que él busca aquí. Recuérdenselo primero de Juan capítulo 2, versículo 18. Para que ustedes relacionen y vean que el anticristo es el que cambia las doctrinas. Y que viene en los últimos tiempos. Escuche. Hijos míos, Hijos míos, estamos en la última hora. en la última hora, en los últimos tiempos. Han oído que iba a venir un anticristo. Entonces, en los últimos tiempos, en la última hora, ahora miren lo que dice Pablo a Timoteo, 1 Timoteo 4, 1 en adelante. Léalo usted mismo, para que usted mismo por sus propios ojos lo lea. Léalo, yo le pongo el micrófono. Dice, pero el Espíritu dice claramente, dice que en los posteriores
tiempos, Que en los últimos tiempos, hijos míos, ¿se acuerdan? Se había dicho que en los últimos tiempos vendría vendría el anticristo. Aquí Pablo dice, el Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos, igual que Juan. ¿Qué pasa en los últimos tiempos? dice en el último tiempo, algunos apostatarán de la fe. ¿Algunos qué? Apostatarán de la fe. Apostatarán de la fe. Eran de los nuestros y se salieron los anticristos, ¿de acuerdo? Apostataron de la fe. Siga. Escuchando espíritus engañadores y doctrina de demonios. ¿Y qué? ¿Y qué? Doctrina de demonios. ¿Se está hablando de doctrina o no? Doctrina de demonios. El anticristo trae una doctrina de demonios. Entonces sí se habla de la doctrina. Que él dice que no es la doctrina. Mis respetos, que me lo compruebe con la Biblia. Y le voy a mostrar, no una cita, no una, ni dos, le voy a mostrar varias para que él más nunca vuelva a decir que el anticristo no se refiere a la doctrina. Sí se refiere a la doctrina. Entonces aquí está hablando de que en los últimos, el Espíritu Santo dice claramente, en los últimos tiempos algunos van a apostatar, eran de los nuestros y salieron. Y para seguir doctrinas diabólicas, rechazan la doctrina de Cristo y vienen con doctrinas diabólicas. Él dice, no, es que reconoce que Cristo es el Señor, que confiesa que con sus labios que Cristo es el Señor y será salvo. Miren lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 21 en adelante. De la Reina Valera, por favor, me la lee. Para que ustedes vean que no es como él dice, que basta con que diga, yo soy de Cristo, yo pertenezco a Cristo y ya soy salvo, y no se refiere a la doctrina. Ya van a ver que no, eso no es verdad. Escuchémoslo. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, Siga, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. siga. Muchos me dirán en aquel día, Muchos me dirán en aquel día, como él dice ahorita, yo creo en Cristo, aleluya, yo predico a Cristo, dale. Señor, Señor. Ya reconocen a Jesús con sus labios, Señor, Señor. Creen que Él es el Señor. Siga. No profetizamos en tu nombre, Profetizaba en el nombre del Señor. Siga. y en tu nombre no echamos fuera demonios, Creían en Cristo y expulsaban demonios. Siga. y en tu nombre hicimos muchos milagros. Hacen muchos milagros. ¿Y ahora qué le dice Cristo? Sí, vengan, benditos de mi Padre. Vamos a ver. Y entonces les declararé, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de la maldad. Anticristos. Aunque confiesen con su labio que Cristo es el Señor, no se trata de decir Cristo es el Señor. Por eso ustedes verán que Lucas capítulo 6 versículo 46 dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor? Y no hacen lo que yo mando, mi doctrina, lo que yo mando, lo que yo enseñé, la doctrina que Él mandó. Léalo, Lucas capítulo 6 versículo 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? El anticristo no hace lo que Jesús manda, pero es capaz de decir que Cristo es el Señor. Viene en el nombre del Señor diciendo que cree en Cristo, que Cristo es su Salvador. Así engañan. Si no dicen que Cristo es su Señor, no pueden engañar a nadie. Pero por eso ustedes verán que Pablo es muy claro y le escribe en 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 3 en adelante. Escuche, para que se den cuenta cómo le advierte a los católicos, a los cristianos, a los creyentes. Pablo sabe que hay gente que anda engañando, que anda metiendo doctrinas falsas. Escuche, 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 3 en adelante. Como te rogué que te quedaras en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. ¿Escucharon? ¿Escucharon? ¿De qué está hablando? De doctrina. No deben enseñar diferente doctrina. El que enseña doctrina distinta es un anticristo. Ponga cuidado, porque así está escrito. El Espíritu Santo dice claramente que en los últimos tiempos algunos van a renegar de la fe para seguir doctrinas diabólicas. Para los testigos de Jehová, la Eucaristía es Satanás. Para nosotros los católicos, la Eucaristía es Dios. Doctrina distinta. Para los pentecostales unidos, la Santísima Trinidad es el diablo. Para nosotros es Dios. Doctrina distinta. Y escuche cómo dice Pablo ahora en 1 de Timoteo capítulo 6 versículo 3 en adelante. Para que ustedes vean cómo dice Pablo sobre esa doctrina.
que él dice que no es sobre la doctrina, y si no es sobre la doctrina, ¿por qué Juan habla de la doctrina? ¿Por qué Pablo habla de la doctrina? ¿Por qué Jesús dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les mando? Dale. Si alguno enseña otra cosa, ¿Ve que él dice que el anticristo no trae otra doctrina? ¿Que eso es mentira, que eso es invento mío? Véalo, repítalo. si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo Se salieron de entre nosotros, siga. y a la doctrina Ahí está escrito en la Reina Valera, doctrina, siga. que es conforme a la piedad, Que es conforme a la piedad. ¿Qué pasa cuando esa persona no se aferra a la doctrina y dice que no, que la doctrina no importa? Tanto católicos como protestantes, oiga lo que viene. está envanecido, Está envanecido, nada sabe nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Para la muestra, un botón. Entonces, eso está escrito en la Biblia. Pero ¿hasta cuándo los católicos no lo vamos a descubrir? Llegó el momento en que conozcan la verdad. Llegó el momento en que el mundo entero sepa que la única y verdadera iglesia que fundó Jesucristo es la iglesia católica. Que no hay más. Que esa iglesia hizo la Biblia, incluso la Biblia que tienen los protestantes. No la hizo ningún pastor protestante, la hizo el Papa San Damaso I en el año 382, Papa de la Iglesia Católica. Y ellos creen que es palabra de Dios porque la Iglesia Católica se los dijo. Tenemos los restos de los apóstoles, que los protestantes no tienen ni siquiera una tumba de los apóstoles, todos la tenemos en la Iglesia Católica. Tenemos los restos de los apóstoles, tenemos templos de más de 1000 años. Los evangélicos no tienen, hasta ahora llevan 500 años los que nacieron con Martín Lutero. Fui al primer templo de los cristianos, año 327. El primer templo. Y lo tiene la Iglesia Católica. Y ha sido siempre de la Iglesia Católica. Que me muestren ellos con constancia. Mire, venimos de Cristo. Tenemos un templo que tiene 1000 años. No le pido más. Un templo que tenga 1000 años en cualquier parte del mundo. Eso no existe para los protestantes. La Iglesia Católica tiene muchos. Pero es que es malo ayudar a ver a una persona que está en un error, sacarlo de un error. Si Santiago 5, y con esto termino, 19 dice, Santiago 5, 19 dice, una promesa para ustedes y para mí, de la Reina Valera, léala. Hermanos, católicos, oigan, si alguno de entre vosotros si algún católico se ha extraviado de la verdad, se ha extraviado de la verdad metiéndose a protestante, porque lo engañaron esos falsos profetas, y alguno le hace volver, y un católico lo hace volver a la iglesia, sepan, otra vez, sepan, por última vez, sepan los católicos, sépanlo. ¿Por qué lo hago? ¿Saben por qué lo hago? Sépanlo. que el que haga volver al pecador, Que traiga de nuevo a la iglesia a ese pecador, salirse de la verdad es un pecado, como robar es un pecado, como matar es un pecado, como el cometer adulterio o fornicación es un pecado, salirse de la verdad es un pecado de apostasía. Sepa que el que haga volver a un pecador del error de su camino, pongan cuidado por qué lo hago, pongan cuidado por qué tenemos que amar la apologética, pongan cuidado. salvará de muerte un alma, y cubrirá multitud de pecados. Y Dios te va a perdonar muchos pecados por esa obra maravillosa de caridad. No enseña la iglesia que la caridad, obras de caridad, enseñar al que no sabe, darle un consejo que no necesita, corregir a la persona que se ha equivocado. ¿No lo enseña la Santa Madre Iglesia que son obras de caridad? ¿Y cuándo vas a practicar las obras de caridad? Los apóstoles de la palabra, eso que muchos rechazan, eso que no aceptan mucha gente, esos son instrumentos de Dios para sacar del error a mucha gente.
Apóyenlo, intégrense a ellos, comiencen a estudiar la palabra del Señor. Hagan eso. No estén ustedes con los brazos cruzados. Apoyen. Y qué bonito sería que comiencen a estudiar. Sí, gracias. De verdad, apóstoles de la palabra.